Diego, estos últimos años han sido una locura. Todo el mundo quiere tener su podcast. Hoy día vamos a resolver este misterio y entender por qué tú, yo y muchas personas más queremos tener un podcast el día de hoy. Así que vamos con eso. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Rosas y yo soy el cofundador de Explora Producciones, Explora Podcast. Nosotros somos una productora de podcast que ayuda a todas aquellas marcas, ya sean personales o de negocios, a que puedan producir sus podcasts de la mejor manera. En este canal encontrarás tips y herramientas que te ayudarán a seguir profesionalizando tu podcast. Como les decía al inicio, ya es inevitable hoy en 2025 hablar de los podcasts. Los podcasts han sido una tendencia que viene desde 2020, en el 2022 tuvieron un crecimiento abismal y hoy en día son millones las personas que quieren tener su podcast. Lo que vamos a resolver el día de hoy y entender en conjunto es por qué este afán de todo el mundo querer tener su podcast. Yo, investigando y por la experiencia que ya manejo en estos 5 años desde que empezamos a producir podcast, creo que puedo entender algunas de las razones. Hoy te voy a nombrar 4 y al final te voy a explicar por qué considero que, a pesar de que somos tantos en el planeta queriendo hacer podcast, esto es bueno para ti y para mí. Así que vamos con eso. El punto número 1, y es algo que ya acabo de mencionar, es que este formato se volvió tendencia. Desde el 2020, que es cuando yo empecé, esta bola de nieve del podcast empezó. Y claro, hay mucha gente que ya creaba contenido en Instagram, ya creaba contenido en LinkedIn. En 2020 recién estaba empezando TikTok. Busca estar siempre a la moda, busca estar siempre en la tendencia. Entonces yo diría que la primera razón es porque es un formato tendencia. A pesar de que estemos ahorita en 2025, creo que hay mucha gente que sigue teniendo este FOMO, ¿no? ¿Qué significa FOMO? Es de la traducción del inglés de Fear of Missing Out, que es el miedo a quedarse fuera, ¿no? El miedo a perdértelo. Oye, todo el mundo tiene un podcast, yo también quiero tener un podcast. Sobre todo dentro de los creadores, ¿no? Y claro, también hay mucha gente que no es creadora de contenido que le interesa este formato. Creo que esa es la primera razón, ¿no? Esa sensación de no querer perderse esta ola de contenido y de repente ver, como han habido muchos casos de personas que están teniendo éxito en sus podcasts, que están ganando mucho dinero, que están teniendo mucho alcance, que les está yendo súper bien. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué me voy a perder de esto? Entonces creo que esa es una de las principales razones por las cuales las personas lo están haciendo. Si esta es la razón por la que tú lo estás haciendo, déjamelo en los comentarios y vamos intercambiando ideas. El punto número 2 por el cual yo creo que muchas personas quieren hacer un podcast es que a simple vista al menos parece fácil de iniciar. Es decir, oye, necesito ni siquiera una cámara porque el podcast, como ustedes saben, inicia siendo de audio principalmente. Entonces necesito en verdad mi celular, una grabadora de audio dentro del celular y grabar mis pensamientos. Al menos ese es lo que puede pensar una persona que no está muy instruida. Ustedes que están en este canal saben que no es así de sencillo. Sin embargo, creo que de todas maneras la entrada a crear un podcast es mucho más baja que otras plataformas o que incluso estar en, no sé, en la televisión o en una radio tradicional, ¿no? O sea, el acceso que podría tener antes alguien a esos espacios era muy limitado. O sea, no cualquiera podía salir en la radio, podía salir en la tele. Hoy en día, cualquiera, incluyéndome, podemos crear contenido y estar en cualquier plataforma, en las principales plataformas, porque hoy día las redes sociales, el YouTube ya superan ampliamente a los medios tradicionales. Entonces podemos tener acceso a esto y que más gente lo vea. La manera fácil de poder iniciar nuestro podcast es una de las principales razones. De ahí a que hacerlo de manera profesionalmente no sea tan sencillo, que requiere inversión, no solo de dinero, sino también de tiempo, etcétera. Está bien, eso es una parte, pero yo creo que ese primer paso, oye, me voy a aventar a hacer las grabaciones y hablar, también es súper importante, ¿no? Punto número 3, libertad creativa, que esto es algo que también en medios tradicionales era casi imposible. Es decir, si tú querías estar en un medio de comunicación, había mucha gente detrás, mucha burocracia detrás que determinaba qué es lo que tenías que decir, qué cosas sí, qué cosas no podías decir. El día de hoy
tú puedes sentarte y hablar prácticamente de lo que quieras. Evidentemente hay algunas restricciones por plataforma, pero son mucho menores que en medios tradicionales. Entonces esa accesibilidad de la que hablábamos antes y esa libertad creativa que les estoy comentando ahora es clave a la hora de hablar de por qué alguien quisiera empezar un podcast y a crear contenido en general, ¿no? O sea, por qué crear contenido tú desde las plataformas. Pero algo que diferencia el podcast es la duración que puede llegar a tener, ¿no? Es un contenido que está pensado para poder explayarte, para poder hacer énfasis en determinados aspectos de lo que quieres hablar. Creo que ese es el tercer punto y creo que es un punto muy importante, que es la libertad creativa. Puedes experimentar con distintos formatos, distintos sonidos, distintos planos y nadie te va a juzgar más que tu audiencia. Punto número 4, y este es el punto más bonito creo yo y la razón por la que creo que mucha gente no es consciente, pero al final del día lo hace por esto, que es el tema de crear o encontrar tu comunidad. Esa gente que tiene los mismos gustos que tú, la misma forma de pensar que tú, los mismos intereses que tú. Entonces muchas personas empezamos un podcast justamente por eso, para empezar a llegar a estas personas que tienen los mismos intereses y empezar a crear una comunidad, a conocer a estas personas. En el mundo antes era muy difícil congeniar con personas que tuvieran los mismos gustos, los mismos intereses. Hoy en día, gracias a las redes sociales y gracias a los podcasts, podemos crear estos espacios sobre determinados temas, ¿no? En un medio tradicional, previamente era difícil encontrar temas muy de nichos, quizás los podías encontrar en canales premium, ¿no? Que tenías que pagar, etc. Hoy en día encuentras podcasts de absolutamente todo, canales de YouTube de absolutamente todo, redes sociales, etcétera, ¿no? De pequeños nichos, ¿no? De algún deporte en particular, alguna práctica, en algún arte en particular, etcétera. O sea, hay tantas cosas que uno puede encontrar hoy en día en internet, comunidades, y el podcast forma parte de esto, ¿no? O sea, ya es una ventana para ti a empezar a crear contenido sobre algo que a ti te interesa y que puedas llegar a personas que también les interese. Entonces, Diego, ya tenemos claro por qué mucha gente quiere empezar el podcast. Ya me estarán comentando si es que alguna de estas razones es por la que ustedes empezaron. Si es que la razón es otra, también déjenme en los comentarios y con gusto la leo y empezamos a conversar un poco. Pero Diego, esto yo lo veo como un problema. Yo creo que esto, si es que hay mucha gente haciendo podcast, la verdad es que nadie va a querer escuchar el mío porque voy a hacer uno más del montón. Yo creo que todo lo contrario. Creo que ahí es donde está lo bonito. Esa sana competencia, pero al mismo tiempo creo que lo que nos obliga a que haya cada vez más podcasts es a ser más creativos justamente, ¿no? A no todos hacer lo mismo, a innovar, a ver, oye, ¿de qué manera puedo compartir mis ideas, puedo compartir lo que llevo adentro? Y no necesariamente tenemos que buscar que todo el mundo nos escuche, o sea, las personas al final siempre van a tener tiempo limitado y van a ser muy selectivas de lo que quieren escuchar. Entonces, si tú ves que empiezas a tener ciertas reproducciones, valórate y date cuenta de que hay personas que están decidiendo tomarse un tiempo para escucharte y ver lo que tú tienes que proponer. Creo que es todo lo contrario, o sea, si hay 100 son 20, pero si hay 1000 son 200, si hay 1.000.000 son 200.000, etc. Mientras más hagamos, más probabilidades hay de tener mejores productos, ¿no? Entonces, mejores podcasts. Creo que es súper bueno que más personas se unan a la ola. Pero bueno, déjame en los comentarios qué te pareció este video. Quizás no es un video donde te estoy enseñando algo puntual, pero sí es un video de opinión donde te comento un poco sobre lo que creo dentro de la industria del podcast. Y también déjame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que está bien que hayan cada vez más podcasts o deberían haber menos? ¿Tú te vas a apuntar a hacer un podcast? ¿Ya tienes un podcast? Déjame todo eso en los comentarios. No te olvides de suscribirte a este canal y conmigo hasta un próximo video. Te dejo algunos videos anteriores para que puedas ir a verlos. Hasta la próxima.